Acompáñanos a realizar nuestra segunda práctica del estudio de algunas propiedades del almidón. El objetivo de esta práctica es realizar la extracción del almidón de una fuente natural como la papa y estudiar en detalle sus propiedades fisioquímicas a través de una serie de experimentos. Estos incluyen la identificación cualitativa del almidón mediante la formación del complejo yodo-almidón, observando el cambio de color característico que conforma su presencia, la observación de la morfología de los gránulos bajo el microscopio, donde examinarán su tamaño, forma y estructura, la determinación de la temperatura de gelatinización del almidón, evaluando cómo el calor y el agua provocan la hinchazón y ruptura de los gránulos, formando un gel, y finalmente la hidrólisis ácida del almidón, donde se analizará su degradación en moléculas más simples como la glucosa. Estos experimentos proporcionarán una comprensión completa de las características y el comportamiento del almidón, así como una relevancia y la aplicación en diversas industrias, como la alimentaria, farmacéutica, textil y bioplásticos, resaltando su versatilidad como compuesto natural. En la antigua China y Egipto ya se conocían y usaban técnicas rudimentarias para extraer almidón de plantas. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el uso del almidón se expandió más allá de la alimentación. El descubrimiento de procesos más avanzados para extraer y modificar el almidón llegó durante la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX. Anselme Payen, entre los años 1795 y 1871, fue un científico y un hombre de la industria, un multifacético personaje que hizo importantes aportaciones en estas áreas. Dedicó gran parte de su vida al estudio de la fisiología vegetal, y dentro de sus muchos avances en esta área podemos destacar el descubrimiento de la diástasa, la enzima de descomposición del almidón, la celulosa, la lignina y el papel vital del nitrógeno en el desarrollo de los vegetales. Uno de los pioneros de este campo fue el químico ruso Gottlieb Sigismund Kirchhoff, que en 1812 logró convertir almidón, calentándolo con ácido, en un azúcar simple que llamó glucosa. En 1819, Branconov hizo la misma operación con diversos productos vegetales como serrín, lino y corteza, obteniendo también como el resultado final la glucosa. Jean-Guillaume Auguste Lugol fue un médico francés que en 1829 descubrió que el yodo, que es prácticamente insoluble en agua, se disuelve fácilmente añadiendo yoduro de potasio. Por este motivo, la disolución de yodo con yoduro de potasio en agua se llama reactivo o líquido de Lugol, o simplemente Lugol. El estudio de las propiedades del almidón ha evolucionado desde la simple observación de su uso en la alimentación hasta investigaciones avanzadas en la química, biotecnología y nanotecnología. Obtención del almidón. Este fue extraído en casa por medio de una papa. Complejo yodo-almidón. A un tubo de ensayo se le agregó 20 gotas de una solución de almidón al 1%, también una gota de solución de yodo. Se colocó el tubo de ensayo sobre la llama del mechero, se activó el cronómetro para observar a qué tiempo se da la desaparición del color. Al desaparecer el color, llevamos el tubo al chorro del agua para observar el regreso del color. Observación al microscopio. Se pesó 0.01 gramos de almidón extraído de una papa. Se colocó dentro de un tubo de ensayo. Al igual que 10 gotas de agua destilada, con ayuda de unas pinzas se colocó la suspensión de almidón sobre la llama del mechero para calentarla un poco. Con una pipeta Pasteur se tomó una gota de la suspensión de almidón y se colocó sobre un cubreobjetos. Se puso otro cubreobjetos encima. No se puede observar en el microscopio, pero esto es lo que se debía haber visto. Temperatura de gelatinización. Se pesó 0.1 gramo de almidón obtenido en casa. Se agregó a un tubo de ensayo, al igual que 2 mililitros de agua destilada. Con una pinza para tubo se introdujo dentro del baño de agua hirviendo sin tocar el fondo. Cuando se observó viscoso, se introdujo un termómetro para registrar su temperatura. Hidrólisis ácida del almidón. Se pesó 0.27 gramos de almidón obtenido en casa. Se agregó en un tubo de ensayo, al igual que 2.5 mililitros de agua destilada. En la campana de seguridad se colocó 5 gotas de ácido clorhídrico, se mezcló, se colocó una gota de suspensión en el pozo número 1 y 3 gotas en el tubo número 1. Se colocó el tubo en el baño de agua. Al pozo número 1 se le agregó una gota de yodo. Al momento que el tubo del baño de agua hirviendo esté transparente, se inicia el cronómetro al mismo tiempo que se coloca una gota de esta suspensión en el pozo número 2 y 3 gotas en el tubo número 2. Devolver el tubo al baño de agua, agregar una gota de yodo al pozo número 2. Al pasar los minutos de que hirvió el agua, colocar una gota en el pozo número 3 y 3 gotas en el tubo número 3. Agregar una gota de yodo al pozo número 3. Se repitió cada 2 minutos hasta observar un color amarillo café. A los tubos que tienen 3 gotas de la suspensión se le agregó a cada uno 3 gotas del reactivo Fehling y se colocaron al mismo tiempo dentro del agua hirviendo. Se esperó 5 minutos y se observó su precipitado. El almidón es un polímero de glucosa compuesto por amilosa y amilopectina. Su comportamiento en procesos como la gelatinización y la hidrólisis ácida depende de la proporción de estas dos moléculas. El complejo yodo-almidón ocurre cuando el yodo interactúa con la estructura helicoidal de la amilosa, generando un color azul usado para detectar la presencia de almidón. La gelatinización ocurre cuando los gránulos de almidón absorben agua y se hinchan con calor, separando las cadenas de amilosa y amilopectina. A medida que se incrementa la temperatura, las cadenas de amilosa comienzan a lixiviarse, desorganizando la estructura de los gránulos. En la hidrólisis ácida, las uniones glucosídicas se rompen, alterando sus propiedades y generando moléculas más pequeñas.
Al inicio, la mezcla de almidón con yodo toma un color azul oscuro que cambió gradualmente al calentarse. En 45 segundos, el color desapareció parcialmente, volviéndose opaco y casi transparente. Al calentarse, el color azul comenzó a recuperarse, restableciéndose casi por completo en 2 minutos y 40 segundos. El complejo yodo-almidón se forma cuando el yodo se inserta en las hélices de amilosa, generando la coloración azul. Al calentar, las hélices se desarman y el color desaparece. Al enfriar, las hélices se reforman, lo que permite la recuperación del color. Este experimento demuestra que este proceso es reversible y depende de la temperatura. Se logró observar cómo la solución de almidón comenzaba a gelatinizarse en muy poco tiempo de calentarse, tomando una consistencia más viscosa y un color opaco. La temperatura de gelatinización para el almidón fue de 69 grados centígrados. Es importante recordar que el almidón está constituido por dos polisacáridos muy importantes, la amilosa y la amilopectina. El almidón en presencia de agua es una suspensión temporal, ya que precipita al estar en reposo. Al calentar la suspensión, los gránulos absorben agua, primero en áreas menos densas y luego en las más cristalinas, iniciando así la gelatinización. Con el aumento de temperatura, los gránulos se hinchan, algunas cadenas de amilosa se separan y la mezcla se espesa mientras la estructura cristalina se pierda. El resultado de la observación al microscopio revela que los gránulos de almidón varían en su forma y tamaño. Al observar los gránulos en una suspensión al 2% y al adicionar una pequeña cantidad de alcohol, se puede observar que tienen formas esféricas, ovaladas o irregulares. En algunos casos, el calentamiento previo facilita la visualización de estas capas, ya que al aumentar la temperatura, la estructura cristalina de los gránulos comienza a alterarse. Con la adición del alcohol, los gránulos se tiñen de un azul, indicando la presencia de amilosa, mientras que aquellos con mayor contenido de amilopectina presentan un color más tenue o púrpura. Las diferencias de las capas y la forma de gránulos pueden estar relacionadas con las propiedades funcionales del almidón, como su capacidad de gelatinización y su comportamiento durante la hidrólisis. Durante la práctica se observa la desaparición gradual del color azul oscuro del complejo yodo-almidón en las muestras que se toman a intervalos de tiempo. A medida que avanza la reacción del almidón se va hidrolizando y la prueba con yodo resulta negativa, lo que indica que las largas cadenas de amilosa y amilopectina se han roto en fragmentos más cortos. El seguimiento de la reacción también incluye la prueba de Fehling, que se utiliza para detectar la presencia de azúcares reductores. En esta parte del experimento, cuando el almidón ha sido suficientemente hidrolizado, se forma un precipitado rojo ladrillo, lo que confirma la presencia de glucosa libre, un producto de la hidrólisis del almidón. En cuanto a la discusión, se puede argumentar que el proceso de hidrólisis ácida imita en cierta forma la digestión del almidón en el cuerpo humano, aunque en el organismo este proceso es catalizado por enzimas como la amilasa. Además, es importante señalar que la hidrólisis ácida es una técnica útil en el laboratorio para estudiar la estructura y propiedades de los polisacáridos, ya que permite observar cómo la ruptura de enlaces afecta la reactividad con ciertos reactivos. En conclusión, se cumplió con los objetivos establecidos, aunque uno no del todo, pues extraímos almidón de una fuente botánica, no pudimos observar de primera mano la estructura de los gránulos del algodón, pero sí determinamos la temperatura de gelatinización, la cual nos fue útil para entender cómo el almidón se comporta en procesos térmicos. También estudiamos la reversibilidad del complejo yodo-almidón y realizamos la hidrólisis del almidón. Con esto se logró entender cómo el almidón se descompone en azúcares simples. Lo realizado nos permitió entender mejor las propiedades y comportamientos que tiene el almidón en diferentes condiciones.